Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos ante el escritor Carlos Vélez Camarone y vamos a hablar acerca de su novela La paradoja Carmen. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, vamos a hablar acerca de cómo nace este interés de la escritura, sobre todo para una persona que está alejada del mundo literario, sobre todo refiriéndome a la parte de estudios, ¿no? Porque tú eres médico, eres psiquiatra y tienes ahora la idea y la pasión por realizar novelas y cuentos, ¿no? Incluso creo que tu otro libro sale en unos meses. Sí, para el mes de julio estamos ya con el nuevo libro de cuentos, que es El robot depresivo y otros cuentos, con Gato Descalzo, ¿sale? Es una suerte de pasión que se viene dando desde hace aproximadamente unos 25 años. Publico primero en revistas escolares, posteriormente en revistas en la universidad, pero no había ese alcance de la medicina o de las publicaciones en medicina hacia el mundo literario propiamente dicho. Luego de haber producido algunos trabajos científicos, estudios, investigaciones, todas las tesis, como que quedaba ese sinsabor de esa área sin explotar. Entonces ya para el año 2001 empiezo a hacer un compilado de los cuentos que había escrito y para el año 2005 ya lo tenía preparado. Cuando llega el año 2010, ya por un amigo contacto con Gabriel Primachi, que se ofrece para publicar el libro, mi primer libro de cuentos, que era Cartas para un Éxodo, que constaba de 7 cuentos, de los cuales 3 eran de ciencia ficción y 4 eran sobre propia realización de la realidad nacional o internacional, pero era su discurrir literario dentro de la propia realidad. 3 de ellos sí encuadraban perfecto en lo que era ciencia ficción. Y bueno, de ahí ha venido el hecho de meterse en el mundo literario, que bueno, hemos encontrado grandes actividades, mucho campo y pues a seguir adelante, ¿no? Ahora, viene algo interesante en tu inicio como escritor o en tu filiación por la escritura, que es el tema de lo fantástico, el tema de la ciencia ficción. Tú sabes que te has metido en un campo no muy bien desarrollado en el Perú y no muy bien visto, sobre todo por la literatura oficial, ¿no? Entonces tú sabes que vas a tener que irte muy lentamente, que sufrir o que muchas veces ser ignorado por la oficialidad, ¿no? Exactamente. Ya eso constituye un punto muy importante. La tendencia propiamente dicha en nuestro país sobre la literatura oficial, sobre los cánones que están puestos en nuestra realidad nacional, el indigenismo o la propia miseria de nuestras ciudades o del país, si bien ya tiene un campo amplio ganado, y diría yo que es el 99% de la literatura que se hace en nuestro país, viene un campo que no es nuevo, pero que ha sido mal visto, ha sido catalogado como una literatura de segunda calidad, por así decirlo. Y bueno, he allí que empezar en lo que es literatura fantástica y ciencia ficción en nuestro país no constituye un reto muy grande, porque es el hecho de abrirse un nombre o a zanjarse un nombre a golpe de cincel ante pues toda una suerte de críticas que puedan ir apareciendo. Pero eso también conlleva a que uno ponga más empuje, mucho más empeño en hacer un producto de mayor calidad para que este pueda ser apreciado, sea nacional o de manera internacional. Si bien el hecho de hacer literatura de ciencia ficción o de literatura fantástica en nuestro país ya es un reto, porque tenemos que salir de lo real, de la realidad propiamente dicha. En mi caso, constituye una necesidad, porque yo trabajo como psiquiatra, veo la realidad y los dramas oficiales contados a diestra y siniestra, casos que vienen desde nuestra época, de la época de Velasco, de la época de Alan García, esos dramas que vienen a contar las personas que las sufren, como que en la literatura fantástica o de ciencia ficción me ayuda a hacer una catarsis, como alejarme de esa realidad y volcarla a una realidad paralela, en la cual puedo desarrollarme a plenitud
crear personajes que pueden ser a veces algunos misántropos o monstruos o lo que observamos al final de cuentas, que vienen a ser nuestras propias fantasías como ser humano, pero que son volcadas en el papel para que queden para la posteridad. No obstante, la profesión de psiquiatra creo yo que también abordará y despertará ciertas curiosidades y temas para la escritura, no necesariamente las personas que tal vez están muy cuerdas o que te han hablado de ciertos problemas o fantasmas, sino refiriéndome a las personas desequilibradas, seguramente reflexionando acerca de estas fantasías que se pueden también traslucir en los libros de literatura fantástica, que muchas veces esos temas que para ellos pueden ser parte de su realidad, pero que no lo es, podemos volcarlas en un libro y convertirlas en una realidad creíble para el lector. Exactamente. Justo, por ejemplo, Eric Berne, que es conocido como el padre del análisis transaccional, hace sus libros en la década del 60 y hace los análisis de los cuentos como Caperucita Roja, Blancanieves, La Cenicienta, y les da una connotación psicológica que servía mucho para poder hacer la trama de una novela. Esos ejemplos, o las fábulas de Esopo o las fábulas griegas que tenemos en general, pues son la connotación de que esto que es realidad se puede volcar en una metáfora que puede ayudarnos a poder resolver muchos casos. Y en cuanto a psiquiatría, pues los modelos están allí, están como que a flor de piel, es tan solo ir y tomar esa, bueno, por así decirlo, desventura y convertirla en algo que pueda ser mucho más creíble para cierto grupo de personas. En este caso, en jóvenes, en adolescentes, en adultos jóvenes que gozan mucho de leer lo que es literatura fantástica y que se sienten mucho más sueltos al poder expresarse de esa manera. No se identifican tanto con personajes como los creados por Ribeiro, pero sí se identifican con personajes creados por Rowling o Tolkien dentro de la literatura universal, ¿no? Ahora, hablando de la novela, la paradoja Kant, tiene un tema interesante que toda persona en algún momento se pregunta, que toda persona en algún momento quiere que exista, y esto va a ser la máquina del tiempo, ¿no? Ese juego entre saber si puedo retroceder al pasado, cambiar algunas cosas. Toda persona tiene algo que en el pasado le ha molestado y que tal vez quisiera decir, ¿cómo me gustaría retroceder el tiempo, ¿no? Y en esta historia tenemos un hecho principal. Kant tiene que ir al pasado por un hecho importante, ¿no? Que seguramente el lector irá descubriendo poco a poco, pero es vital para él. El tema de la máquina del tiempo, que se ha visto desde los autores clásicos, que se ha visto incluso en la actualidad. Hay un autor llamado Félix J. Palma en España que ha trabajado una saga, una trilogía, y que introduce el tema de la máquina del tiempo. Lo vemos también en Asimov. Entonces, este tema de la máquina del tiempo, que no lo he visto hasta ahora en la literatura peruana, que tal vez se me ha escapado por ahí algún relato, pero que en novela para mí es la primera vez que aparece este tema. ¿Cómo te llama la atención a ti hacerlo? ¿Por qué? Tal vez es el mundo del cine, tal vez algún tipo de película, o son los libros aquellos que te hacen crear este mundo para llegar nuevamente al pasado. Es curioso, tienes razón. Tanto lo que es la influencia cinematográfica como también las lecturas. Por ejemplo, en los escritores de la década del 50 hacia atrás, lo que era la influencia magnánima era en cuanto a lecturas. Cuando tenemos ya los escritores actuales, no se puede negar también la influencia del cine. Y allí algo que me dijo un maestro en cuanto a lo que es la creación de una novela. Tienes que hacerlo de tal modo en el cual tú te puedas meter en esa película, arma una película, y en cuanto a eso la vas escribiendo. La máquina del tiempo como artilugio lo vengo más a crear o a tomar prácticamente como una remembranza a H.G. Wells. Me gustó mucho esa novela, fue la primera que me regaló mi padre, el cual es un gran lector, y mi madre también. Y la primera novela que me acuerdo que me regalaron fue La máquina del tiempo de H.G. Wells. Recuerdo mucho la primera interpretación que yo tenía sobre los Morlocks, sobre los Eloi, y cómo era esa sociedad, ese cambio social. Y también La máquina del tiempo, en cuanto al cine, no ha sido
no ha sido dejada para nada, ¿no? Se acompaña de muchas cosas. Lo tomo como una necesidad también para explicar algunos hechos que se podrían ver en varios correlatos. El primero sería el hecho de el pasado, o de buscar el pasado como una forma también de depresión, que lo veo mucho. Las personas con depresión buscan ir al pasado y se quedan en el pasado. También está un correlato de la tragedia, ¿no? Aquello que mueve, qué motiva a un ser humano para querer viajar o volverse loco y querer viajar, y que muchos no lo toman en sentido. Y un correlato, un tercer plano, podríamos decirlo, que es el plano de la propia sociedad, cómo nos movemos en cuanto a capitales, en cuanto a nuestras propias experiencias, y todo eso está plasmado en la paradoja Kane, ¿no? O Kane. Es por eso. Algo que yo escuchaba sobre los autores fantásticos es que muchas veces el mundo que ellos relatan no es un mundo que refleja nuestro mundo real, sino que es un mundo siempre lleno de el exotismo extranjero, desde los nombres, desde los lugares, y eso lo he visto en muchos autores de literatura peruana, ¿no? La gran mayoría aborda nombres extranjeros, personajes de otros lugares, de cualquier otro país, y escenarios y geografías que no corresponden a nuestra realidad, por lo menos peruana. ¿Por qué? ¿Por qué este afán de abordar el mundo exótico y sobre todo el mundo americano en muchos casos? En la paradoja, justo es algo que me planteé también en algún momento: ¿por qué no hacer esta novela o ambientarla en Lima? Entonces se me vinieron algunas experiencias en cuanto a experimentos científicos que realizamos en la década del 90 y también del 2000, ¿no? Había muy poco recurso. El recurso científico peruano se ve muchas veces mellado y con un tope, con una barrera de hasta aquí nomás vas a llegar. ¿Por qué? Pueden ser políticas, fondos, etcétera, pero siempre hay un tope. Después me topo con un problema mayor, que era tanto lo que era la divulgación científica como tal, como también las propias leyes, las autoridades acá. La novela necesitaba un discurrir rápido, un proceso rápido para que pueda ser creíble y que invite a que el lector se enganche. Entonces, y allí el poder moverlo hacia una realidad alterna o hacia una geografía alterna. De las realidades que conozco, la más cercana era Buenos Aires, pero hacer una máquina del tiempo en Buenos Aires como que también tenía algunas dificultades. Por eso decidí hacerlo en un lugar que me resulta familiar, que era Filadelfia, que también me trae la remembranza al proyecto Filadelfia, pero era la necesidad de hacer algo que pueda ser más global. La novela no solamente se centra en esa ciudad americana, sino que discurre en todo el mundo, y creo que hay allí también un punto en el cual necesitamos que nuestra literatura abarque más, porque ya no somos solamente el Perú como país o como la marca Perú. Tenemos que hacer un producto que después pueda ser visto o leído, tal vez cuando no estemos nosotros, de aquí a 30 años o 40 años, en Ulan Bator o en Sri Lanka o en alguna ciudad de África, pero que la gente pueda decir: esto no está hecho en Perú, pero cuando se puedan dar la sorpresa, ¡ah, caramba! Entonces, he allí tal vez la fantasía de este autor de querer centrarse en una ciudad o empezarla en una ciudad y después terminar en otra. No era una crítica, sino que yo también abordo mis temas en París, ¿no? No necesariamente los peruanos tenemos que hacer a un personaje que, no sé, que sea un inca o algo así, ¿no? Claro. Creo que me parecía curioso ese tema de lo fantástico, siempre relacionado al exótico, me parece curioso porque lo veo en varios autores. Ahora, hablando de Arthur Kane, es un personaje para mí muy inteligente, es un personaje que tiene una inteligencia desbordante, pero a la vez, por ser inteligente, es un personaje catalogado de loco. Es un personaje que muchas veces el mundo del libro hace que la gente lo vea así, ¿no? Como un personaje desequilibrado porque ha tenido una pérdida muy fuerte, etc. ¿Crees tú que esto también pasa en la realidad? Tú, sobre todo, que tratas a los pacientes, puede ser que tal vez un personaje sea tan inteligente que muchas veces esté o al borde de la locura o que la gente lo vea así.
Bueno, a ver, por lo que he visto durante todos estos años como psiquiatra, sí, hay mucho paralelo en cuanto a la inteligencia y la genialidad, por así decirlo, y la locura o la enfermedad mental. Muchas personas que tienen una diferente forma de ver la vida o de interpretar el mundo, pueden crear maravillosas teorías, pero a la vez eso conlleva a que se desadapten en algunas áreas, como las áreas sociales o las áreas tal vez no sé, del goce, del placer propio, y es ahí donde entra un poco también la crítica que hizo Elton Honores sobre la novela, ¿no? Es la clásica novela del científico loco, esa novela en la cual hay un personaje muy inteligente pero que adolece de una vida anímica y no la puede explotar, y cuando algo falla en esa vida anímica, su refugio viene a ser esa inteligencia que tanto ha ido forzando o forjando a lo largo del tiempo. Kane, pues lo que lucha es por equilibrar esos dos mundos. Cuando hay una pérdida, entonces intenta subsanarla con el exceso de su inteligencia, y para eso cuenta con todo un equipo, por así decirlo, de personas que se pueden aprovechar incluso que se complementan también, ¿no? A la vez, claro, claro. Que se complementan. Yo veía en el libro muchos mundos y una especie de caja china en donde se van desarrollando historias globales, ¿no? Y que al final también la historia no termina, sino que hay una especie de final muy abierto, ¿no? ¿Estás pensando en hacer una especie de saga a continuación o simplemente ahí acabó la novela para que el lector se quede con ese sinsabor de haber leído tantas páginas y decir, bueno, y al final qué? Claro, sí, o sea, es ahí el punto. Cuando terminé de escribir la novela en el año 2014, justo llego al punto en el cual hay un fin, ¿no? Y ese fin puede ser tan brusco, pero era necesario para mí como autor poder darle un final abierto para generar la necesidad personal de hacer una segunda parte. No con el fin de hacer una saga o una trilogía o algo un tanto más elaborado, sino con que era un compromiso personal para poder culminar algo, para seguir en este mundo fantástico o en este mundo de ciencia ficción. Me parece necesario en cuanto a nuestro país el poder generar este tipo de obras. No digo que esta sea un paradigma ni nada, sino que simplemente es un aporte. Si hay más aportes que se van sumando, eso va a conllevar a que podamos tener un cambio en nuestra actitud, en nuestra propia conciencia nacional. Eso es lo que yo esperaría de aquí a varias décadas, tal vez. Es como un compromiso. Finalmente, decir que hay que tener cuidado con el mejor amigo, porque muchas veces el mejor amigo puede ser el objeto de las desgracias, como lo vamos a ver aquí, para darle de repente una curiosidad al futuro lector, ¿no? Porque es el mejor amigo el que puede desencadenar los grandes problemas, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, para culminar, ¿dónde podríamos encontrar la paradoja Khan? De repente las personas que están interesadas, sobre todo en la literatura fantástica que hoy en día poco a poco va tomando ese espacio que merece, pues, ¿no? Bueno, ahorita para males, la primera edición está agotada. Bueno, eso no es para mal, eso está muy bien, que venga la segunda. Se nos viene la segunda edición del primer tomo de la Paradoja Khan, que debe estar, o debería haber salido en junio, este mes, pero según me informan por la editorial, hay algunos problemas logísticos, lo cual demorará tal vez para agosto, o tal vez vemos el repunte en la Feria del Libro. Estamos todavía en ver, pero desde ya el compromiso de que estoy escribiendo la segunda parte de la novela, y se avanza todos los días un pequeño tramo, y debe estar para publicarse a fines de este año o principios del siguiente año. Bueno, estaremos a la espera seguramente de la Paradoja Khan o de repente de las otras obras que vas a ir sacando. Sé que de repente pronto nos veremos también en París. Claro, así es. Bueno, continúa entonces y que siga este interés por la literatura fantástica. Gracias, Lenin. Muchas gracias, Carlos Bea Escamado.